Hola a todos nuestros amigos y amigas de Radio Conexión Vida, bienvenidos a una edición más de Contextos. El programa de hoy está dedicado a la escritora británica Virginia Woolf a propósito de una de las novelas más emblemáticas e inusuales que escribió e influyó de manera decisiva en la literatura moderna. Previo a ello, revisaremos primero brevemente su biografía. Virginia Woolf, cuyo verdadero nombre fue Adeline Virginia Stephen, fue una de las autoras de mayor renombre en el mundo moderno y contemporáneo, tanto por sus ideas a favor de la condición de la mujer como por sus impulsos hacia la renovación de las técnicas literarias de comienzos del siglo XX. Ella nació en 1882 y desde muy pequeña estuvo vinculada al mundo cultural y literario de su tiempo, pues su padre fue historiador y crítico, mientras que su madre tuvo vínculos con la nobleza de Francia. Así, ella estuvo durante su infancia muy ligada a la literatura clásica griega y a la literatura de la era victoriana en Inglaterra. Debido a los prejuicios y las costumbres de su tiempo, ni ella ni su hermana Vanessa estudiaron en instituciones formales como colegios o universidades, privilegios que sí tuvieron en cambio sus medio hermanos. Un episodio que marcó definitivamente la vida de Virginia Woolf fue el abuso sexual que padeció de uno de ellos durante su adolescencia y que, según sus biógrafos, contribuyó posteriormente a su depresión y a la bipolaridad que padeció Virginia a lo largo de su vida. Tanto ella como su hermana fueron así el producto de una educación privada en sus casas y netamente autodidacta. La casa familiar recibía además la visita de ilustres escritores como Henry James y fue en este ambiente en general el que prácticamente produjo esta inclinación literaria en Virginia Woolf. Tras la muerte de su padre por un cáncer, tanto Virginia como su hermana se mudaron en 1905 a una residencia en Bloomsbury, en Hyde Park, donde se formó el famoso Círculo Intelectual de Bloomsbury, un círculo selecto de discusión y gran fomento literario, filosófico y cultural, al que llegaban grandes figuras como Bertrand Russell, Ludwig Wittgenstein, entre otros. En este periodo hay un florecimiento creativo en Virginia, ya que desde 1915 publica sus primeras novelas, pero no es sino con la salida de Alfaro, novela que ya hemos reseñado en contextos, y La señora Dalloway, que Virginia llama la atención de la crítica literaria por su prosa delicada, poética, inusual en todo sentido, en el que las acciones ocupan un segundo plano, y por el contrario, se sumerge más bien la trama en las percepciones y en la sutileza de la escritura que revelan la transición de un sexo a otro, o de un estado de conciencia a otro, y que veremos más adelante. Su preocupación por reivindicar a la mujer en la sociedad de comienzos del siglo XX ocupó su producción ensayística en títulos como Tres Guineas o Una habitación propia, quizás una de las más célebres para la literatura feminista. Sus problemas psicológicos, aunque le afectaron gran parte de su vida, no interrumpieron su comprometida labor literaria hasta el punto de dejar una influencia mayúscula en futuros escritores que aplicaron la técnica del flujo de conciencia. Su interés amoroso, bisexual, así como la técnica refrescante que dio a la literatura, hicieron de Virginia Woolf una escritora fundamental para el mundo entero. En 1941, no obstante, la escritora se suicidó tras una fuerte crisis nerviosa. A continuación revisaremos una de las novelas más elaboradas de Virginia Woolf, en el que la forma y la estructura son también la esencia de la historia contada. Nos referimos a Las olas, un libro publicado en 1931 y que narra de forma muy intrincada, pero también pulida y lírica, las disquisiciones, pensamientos y sentimientos aleatorios de sus personajes, quienes cuentan sus vidas desde su infancia hasta su vejez. Aunque en el primer tercio de esta novela no se halle en apariencia un tema, un argumento central claro o propiamente dicho, las descripciones intercaladas del movimiento del oleaje, del sol, de las sombras y luces que se proyectan sobre una playa y la arbitrariedad de intervenciones de los personajes Bernard, Rhoda, Louis, Ginny, Neville y Susan en la novela forman un conjunto inusual pero bello al mismo tiempo. La edición que me acompaña y que les acabo de mostrar hace unos segundos es del año 1982 y pertenece a la colaboración conjunta de Orbis y RBA Editores de España, con una traducción sobria y muy bien lograda, a decir verdad, casi sin modismos del español y respetando varias de las expresiones en inglés, el idioma original. En este formato el libro tiene más de 280 páginas, es algo extensa y sí resulta un poco complicado de leer, pues no hay ninguna clave ni pista que permita inferir al lector cuál es el hilo central de lo que se cuenta, salvo el uso de la primera persona de cada uno de los personajes hasta descubrir qué cosa los guía, qué los incentiva a seguir sus pensamientos de manera tan desordenada y muchas veces superpuesta. Asistimos así a la aclamada y muy bien ejecutada técnica del flujo de conciencia. Veamos ahora algunos fragmentos de esta novela. El sol aún no se había alzado, solo los leves pliegues, como los de un paño algo arrugado, permitían distinguir el mar del cielo. Poco a poco, a medida que el cielo clareaba, se iba formando una raya oscura en el horizonte, que dividía el cielo del mar, y en el paño gris aparecieron gruesas líneas que lo rayaban, avanzando una tras otra, bajo la superficie, cada cual siguiendo a la anterior, persiguiéndose una a otra perpetuamente.
Al acercarse a la playa, cada barra se alzaba, se amontonaba sobre sí misma, rompía y se deslizaba un sutil velo de agua blanca sobre la arena. La ola se detenía, y después volvía a retirarse arrastrándose, con un suspiro como el del durmiente cuyo aliento va y viene en la inconsciencia. Poco a poco, la oscura raya en el horizonte se aclaraba, como si las partículas suspendidas en una vieja botella de vino hubieran descendido al fondo, dejando verde el vidrio. También más allá se aclaraba el cielo, como si el blanco pozo hubiera descendido, o como si el brazo de una mujer recostada bajo el horizonte hubiera alzado una lámpara, y planas barras blancas, verdes y amarillas, se proyectaban en el cielo, como las varillas de un abanico. Entonces la mujer alzó más la lámpara y el aire pareció devenir fibroso y apartarse de la verde superficie, chispeante y llameando, en rojas y amarillas hebras como el humeante fuego que ruge en una hoguera. Poco a poco, las hebras de la hoguera se fundieron en un resplandor, en una incandescencia que alzó el peso del gris cielo lanudo, poniéndolo encima de él y lo convirtió en millones de átomos de suave azul. Nos ubicamos en la primera página de la novela, donde un narrador desconocido, en tercera persona, nos cuenta desde afuera un paisaje lleno de imágenes hermosas en las que el sol descubre el espectáculo de la playa, del movimiento pacífico del mar y lo que parece ser también el comienzo de un nuevo acontecimiento. Sin duda es el preludio tranquilo de una serie de incesantes intervenciones, pero que luego aparecerá intermitentemente como pausas necesarias ante la carga de hechos, opiniones y emociones que nos darán los mismos personajes. Estas pinceladas no solamente tienen un fin estético, nos enunciarán en sí mismas el ritmo que va a tener la novela, el movimiento de las conciencias que tendrán cada uno de los personajes. No se tratan de párrafos meramente decorativos, tienen una función muy clara en la historia. Vamos a ir ahora con la segunda cita del programa. En un mundo que contiene el presente momento, dijo Neville, ¿a santo de qué distinguir? A nada debemos dar nombre, no sea que al hacerlo lo alteremos. Dejemos que todo exista, que exista esta orilla, que exista esta belleza. El sol calienta. Veo el río. Veo árboles manchados y quemados a la luz del otoño. Las barcas pasan ante mi vista a través del rojo, a través del verde. A lo lejos dobla una campana, pero no dobla por un muerto. Hay campanas que tocan a vida. Cae una hoja y cae de alegría. Amo la vida, estoy enamorado de la vida. Mira cómo el sauce lanza al aire sus chorros sutiles. Mira cómo a través de ellos se desliza una barca, con muchachos indolentes, en un vivir de inconsciencia, fuertes. Escuchan un gramófono, comen fruta que llevan en bolsas de papel, arrojan por la borda las pieles del plátano que como anguilas se hunden en las aguas del río. Todo lo que hacen es bello. Tras ellos hay hermosos frascos y ornamentos. Sus aposentos rebosan ramos y grabados, pero ellos lo convierten todo en belleza. Esta barca pasa bajo el puente. Otra viene, y otra. Este es Percival, recostado sobre almohadones, monolítico, en reposo de gigante. No, no es él. Tan solo se trata de uno de sus satélites que imita su reposo monolítico, de gigante. Percival es el único que no se da cuenta de los trucos de sus imitadores, y cuando les descubre en el momento de imitarle, les da bien humorado unos azotes en sus armas. También ellos han pasado bajo el puente, a través de las fuentes de los colgantes árboles, a través de las finas rayas amarillas y del color de la ciruela. Sopla la brisa, se estremece la cortina, más allá de las hojas veo los graves, aunque eternamente gozosos edificios que parecen porosos e ingrávidos, leves pero inmemorialmente asentados en el antiguo césped. Ahora comienza a alzarse en mí el conocido ritmo. Palabras que yacían dormidas se alzan ahora, agitan la cresta, suben y bajan, vuelven a subir y a bajar. De esta clase de divagaciones, de innumerables cantidades de actos, se compone gran parte de la novela. Es el turno de Neville, uno de los 6 amigos que, aparentemente, conversan entre sí, o para decirlo de manera más exacta, intercambian o sirven de excusa para manifestar cómo piensan, cómo sienten. Neville introduce, como el resto de sus compañeros también, la cresta de una ola que sube y baja y lo estimula a seguir hablando, a seguir prolongando esa especie de monólogo mental. Su parte en la novela está llena de imágenes, de hechos que casi no tienen ningún sentido entre sí, pero sí llenos de sentidos para él. Poco a poco el lector, los lectores, tendremos que ir reconstruyendo qué hay detrás de la intervención de cada personaje. Así vamos a ir descubriendo el esnovismo de unos, la frustración en otros, la desesperanza, el tedio, etc. Vamos a ir ahora con la última cita del programa. Tiempo hubo en que las cosas eran diferentes, dijo Bernard. Tiempo hubo en que podíamos romper la corriente, si nos daba la gana. ¿Cuántas llamadas telefónicas, cuántas tarjetas postales son ahora necesarias para taladrar este orificio, a cuyo través nos hemos reunido aquí, en Hampton Court? ¿Qué rauda va la vida de enero a diciembre? Vivimos arrastrados por el torrente de esas cosas que han llegado a sernos tan familiares que ya no proyectan sombra. No establecemos comparaciones, apenas pensamos en yo o en tú.
y en esta inconsciencia alcanzamos la máxima libertad que cabe alcanzar con respecto a la fricción, y apartamos los hierbajos que tapan las bocas de los canales sumergidos. Tenemos que saltar como peces, muy alto en el aire, para coger el tren que sale de Waterloo, y por muy alto que saltemos, volvemos a caer en la corriente. Ahora ya no embarcaré para ir a las islas de los mares del sur. Un viaje a Roma es mi límite en materia de viajes. Tengo hijos e hijas. Estoy inmovilizado en el lugar que me corresponde, en el rompecabezas. Pero es únicamente mi cuerpo, este hombre entrado en años al que llamáis Bernard, lo que ha quedado irrevocablemente fijado, o al menos eso deseo creer. Pienso con más desinterés de lo que era capaz en mi juventud, y he de hurgar furiosamente, como un niño, en un pastel con sorpresa, para descubrir mi yo. En esta cita, que pertenece ya al tramo final de la novela, tanto la escritura como las intervenciones de los personajes son mucho menos crípticas y menos simbolistas, en especial en uno de los personajes que tiene intervenciones, que tiene diálogos mucho más lúcidos, Bernard. Pese a ello, persisten, como parte del estilo de la novela, las imágenes y comparaciones en clave de hojas, de olas y cosas cotidianas donde se entremezclan los sentimientos, los deseos, las frustraciones de los que se comunican en primera persona. En el caso de Bernard, sentimos así el peso de haber perdido su juventud, del potencial que no se llegó a concretar en él, en la familia adquirida, y por supuesto otro hecho gravitante que fue la muerte de Percival, un amigo de los 6 personajes que intervienen y suscitan por lo tanto más diálogos y más charlas entre ellos. Se podría decir que Percival es una ausencia presente en toda la novela, por contradictorio que suene, pues a lo largo de la trama, hasta el final, es un eje sobre el que giran los pensamientos, decepciones y frustraciones de todos los personajes. Es el motivo de sus estados de ánimo. En conclusión, podemos afirmar que Las olas es un libro difícil, al menos como primera impresión, y más allá del preludio paisajístico que propone. Sin embargo, llega a lo más alto de la experimentación acorde con las técnicas que aplica Virginia Woolf con respecto al flujo de conciencia. Las charlas, los pensamientos, son constantes y en muchas ocasiones se superponen y se mezclan, por lo que se requiere una lectura muy atenta de una trama que en apariencia no existe, o en todo caso tiene un lugar muy secundario. Más que poemas en prosa, como lo ha dicho la crítica sobre esta novela, podemos asegurar que esta, por el contrario, abarca introspecciones incesantes, a veces grupales o individuales, de cuando en cuando con giros líricos y otros con expresiones entre incoherentes o inconexas. La belleza de la novela radica así en su forma, en las imágenes que transmite y como en la conciencia que anida en cada uno de nosotros, no siempre es racional ni ordenado. Sin duda es una novela con la que recomendaría no iniciar la lectura de Virginia Woolf, pero si quieren adentrarse en un mundo nuevo y desafiante, esta novela es mucho más que recomendable. Espero que el programa haya sido de su agrado. Nosotros ya nos reencontraremos en la siguiente edición de Contextos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Radio Conexión Vida, así como en la página web www.radioconexionvida.pe. Conmigo será hasta el siguiente programa.